Pero, ¿qué nombre le pondríamos? No lo sé, no se me ocurre nada. Ya sé, podcast sin nombre. Estaría bien, pero dejémoslo al criterio de los que vean el video. Un cambio climático se define como la variación entre el estado del sistema climático terrestre formado por la atmósfera, la ionosfera, la critosfera y la biosfera, que perdura durante periodos de tiempo suficientemente largos, décadas o más tiempo, hasta alcanzar un nuevo equilibrio. Algunos ejemplos que pueden provocar el cambio climático son el dióxido de carbono y el metano. Estos pueden proceder del uso de la gasolina para conducir un coche, la tala de árboles o los vertederos de basura. Por ejemplo, la energía, la industria, el transporte, los edificios, la agricultura y el uso del suelo se encuentran entre los principales emisores de dióxido de carbono y de metano. Pero hey, hay que tener en cuenta que los cambios climáticos han existido desde el inicio de la historia de la Tierra. Han sido graduales o abruptos y se han debido a causas diversas, como las relacionadas con los cambios en los parámetros orbitales, vacaciones de la radiación solar, la deriva continental, periodos de volcanismo intenso, procesos bióticos o impactos de meteoritos. El cambio climático actual es antropogénico y se relaciona principalmente con la intensificación del efecto invernadero, debido a las emisiones industriales precedentes de la quema de combustibles fósiles. Los científicos trabajan activamente para entender el clima pasado y futuro, mediante observaciones y modelos teóricos. Se recopilan en un registro climático del pasado remoto de la Tierra basado en evidencia geológica a partir de sondeos geotécnicos de perfiles térmicos, testigos de hielo, registros de la flora y fauna, como crecimiento de anillos de árboles y de procesos glaciares, análisis isotópico y otros análisis de las capas de sedimentado y registro de los niveles del mar del pasado. Cualquier variación a largo plazo observado a partir de estos indicadores proxies puede indicar cambio climático. El registro instrumental provee datos más recientes. Buenos ejemplos son los registros instrumentales de la temperatura atmosférica y las mediciones de concentración de CO2 atmosférico. No debemos olvidar el enorme flujo de datos climatológicos procedentes de los satélites en órbita, pertenecientes principalmente a los programas de observación de la Tierra de la NASA y de la ESA. Desde la llegada de los primeros pobladores a México, el medio ambiente ha sido un elemento importante en el desarrollo de las sociedades. A partir de las posibilidades que ofrecía, los grupos humanos implementaron estrategias para explotarlo de la mejor manera posible. De hecho, el entorno natural es uno de los factores clave de la distribución de los pobladores, y esta salvó que se trate de grupos nómadas o enfrenten situaciones de conflicto, tienden a ubicarse en lugares cercanos a fuentes de agua y tierras aptas para el cultivo. La más antigua de las etapas en México es el Arqueolítico del 30.000 al 9.500 a.C. En ese entonces se utilizaban instrumentos cuyas características indican una incipiente destreza tecnológica y, en vista de la casi total ausencia de puntas de proyectil, un uso orientado más que nada de recolección y procesamiento de vegetales y al aprovechamiento de pequeños animales. Después sigue el Cenolítico inferior del 9500 al 7500 a.C. Se caracterizó por un fuerte cambio climático y la consecuente transformación en las pautas de aprovechamiento del medio y posiblemente hasta en las maneras en que se organizaban los grupos. Otro elemento notable de este periodo es el desarrollo de mejores técnicas para la elaboración de instrumentos, lo que redundó en una mayor variedad y en una gran eficiencia. Así, aunque la recolección siguió siendo de una manera activa importante, la caza se convirtió en un componente esencial del sistema de obtención de recursos. Pasamos al Cenolítico Superior del 7000 al 2500 a.C. Es un periodo en el que la organización y las pautas de subsistencia seguían siendo las propias de los grupos nómadas de cazadores-recolectores. Para esta época, la llamada megafauna, como el mamut y el mastodonte, se habían extinguido, por lo que de nuevo la recolección fue la vía primordial para satisfacer la mayor parte de los requerimientos alimenticios
y que se complementaban con los productos de la caza de ciertas especies menores. Por último está el protoneolítico, 5000 a 2500 a.C. Fue un periodo en el que ciertas zonas se dio el desarrollo de la agricultura y se empezaron a fabricar objetos asociados al procedimiento de plantas como muelas y morteros desde finales del siglo XVI, pero más notable en los últimos 50 años, con el desarrollo industrial y la pérdida de bosques y selvas, entre otros factores. Cabe destacar que para mitigar el cambio climático en México se cuenta con un marco normativo robusto, siendo en el 2002 el primer país en desarrollar y contar con una ley general de cambio climático. Señales de este fenómeno climático en nuestro país. 1. Aumento en la desertificación. 2. Aumento extremo de temperatura. 3. Cambios en la forma en la que llueve. 4. Adelanto en las épocas de calor. 5. Pérdida de bosques. 6. Desaparición de los glaciares. 7. Aparición de enfermedades. Global warming has made the past 6 years the warmest on record since 1880, according to the World Meteorological Organization press release published in January 2022. After November, the sun, the Paris Grommery, combi the leads of around the Earth, average temperature, the doorware, the Celsius, preferible or the horn Celsius, womber the Unisar National Inver Broma, when a whip. What the service level while the rise in the 10 next 3 years. The cause of the global working are not the snob, skin of the character, the force in a closer room a staff tunes. According to UNEP, human activities are responsible for most of global warming. This is because the parties used to make modern society emit greenhouse gas. Among the main activities that generate International Organization is the generation of electricity and heat through the burning of fossil fuels such as coal. What is the relationship between the greenhouse effect and global warming? The greenhouse effect is the warming of the atmosphere caused by certain gases, so-called greenhouse gases such as carbon dioxide, methane, and nitrous oxide, trap some of the sun heat and prevent it from escaping into space. This effect would make the heat climate sustainable for life. However, the greater the amount of greenhouse gas, the more heat is retained. According to the WMO report, due to human action in the 2020, the concentration of carbon dioxide in the atmosphere reached the highest rate ever recorded, 4.4 parts per million ppm. What is COP27 and withdrawal bat? Bueno, regresando un poco a los números. Los últimos 6 años han sido demasiado cálidos, registrados desde 1880, según un comunicado de la prensa del 15 de enero de la Organización Meteorológica Mundial, y 2016, 2019 y 2020 fueron los 3 primeros. 2020 se estuvo 1,2 grados por encima de las temperaturas de la era preindustrial 1880. Y cito, las emisiones globales de CO2 alcanzaron un nuevo récord mundial en 2022, un año que terminará con unas emisiones de hasta 40.600 millones de toneladas de CO2, y no hay síntomas de que se vaya a producir el necesario y urgente descenso para lograr limitar el calentamiento global en 1,5 grados centígrados al final del siglo.
Por otro lado, muchos estudios sobre contaminación y calentamiento global emplean cifras procedentes de estaciones ubicadas en distintas partes del globo que monitorizan la presencia de gases en la atmósfera. Además, las concentraciones de metano y óxido nitroso han ascendido durante los últimos 10 años, según las observaciones de varios científicos. El país se ha vuelto más cálido desde la década de 1960. Las temperaturas promedio a nivel nacional aumentaron 0.85 grados y las temperaturas invernales 1.3 grados. Se ha reducido la cantidad de días más frescos desde los años 60 del siglo pasado. Ya hay noches más cálidas. Y a lo que muchos querían saber, para aprender a crear o interpretar gráficas de calentamiento en los cambios de estado, en las gráficas de calentamiento hay que relacionar dos cosas: tiempo transcurrido y temperatura. La temperatura sería en grados Celsius y el tiempo sería en minutos o años, dependiendo de cuánto tiempo quisiéramos hacer nuestra gráfica. Cada que la temperatura sea constante siempre va a haber un cambio de estado. En la gráfica siempre tendremos los tres estados, sólido, líquido y gas, pero las llamaremos fusión y vaporización. Usaremos tiempo de fusión y tiempo de ebullición. En la gráfica pondremos los grados, el tiempo y su tiempo de cambio de estado. Con esos datos ya podríamos crear una gráfica. Y cito, investigaciones de las emisiones de CO2 han detectado que en 1959 la temperatura se mantenía en las noches a 15 grados y en los días a 25 grados. Pero mientras iba aumentando el tiempo, en el año 2014 detectaron que ya no existía una temperatura mínima en las noches. Sinceramente creo que eran el mismo tiempo para día y noche. Se registró la mayor temperatura a 38 grados y se mantenía casi todo el día esa temperatura. Ya teniendo dos puntos como A, 1959,15 y B, 2014,45, se pueden ocupar algunas fórmulas para determinar diferentes puntos de la gráfica. Por ejemplo, la pendiente, que su fórmula es y2 menos y1 y x2 menos x1. Sustituyendo los valores quedaría como 45 menos 15 y 2014 menos 1959. La pendiente sería de 30/55 o simplificando sería 6/11. Luego podríamos calcular el ángulo de inclinación, que su fórmula es tangente del ángulo es igual a la pendiente. De ahí sustituimos los valores y quedaría ángulo es igual a tangente menos 1, 6/11. Y el ángulo de inclinación sería de 28.61 grados. También se puede sacar la ecuación en punto pendiente. Su fórmula es y menos y1 igual a m x menos x1. Tomando en cuenta el punto A, 1959,15, la ecuación en su forma pendiente quedaría como y menos 15 igual a 6/11 x menos 1959. Por último, podemos sacar la ecuación en su forma estándar y general. Tomando de nuevo la ecuación en su forma pendiente, la modificamos para que quede como 11 entre paréntesis x menos 15 igual a 6 entre paréntesis x menos 1959. Después multiplicamos lo que está dentro del paréntesis, quedando como 11y menos 165 igual a 6x menos 11.754. Después, como la ecuación en su forma estándar es ax más by igual a c, solo movemos 6x al lado izquierdo y pasamos el menos 165 al lado derecho, cambiando su signo y sumando a menos 11.754, quedando la ecuación en su forma estándar igual a 6x más 11y igual a menos 11.589. Y la fórmula de la ecuación en su forma general es ax más by más c igual a 0. Solo cambiamos el signo de menos 11.589 y la ecuación en su forma general quedaría como 6x más 11 más 11.589 igual a 0. De la agronomía soy graduado, buenas cosas siempre me han dejado. Para mí, el plantar y cuidar dos árboles fue una experiencia nueva, entretenida y algo desafiante. Cuando los fuimos a plantar, yo sí entendía lo que se tenía que hacer, pero a la hora de empezar a cavar y quitar la tierra fue algo complicado. Aparte de que me había tocado en un lugar lleno de piedras, yo no estaba acostumbrado a hacer ese tipo de trabajos, y a los días siguientes casi no podía mover los brazos. Después de plantarlos ya fue algo más tranquilo. Hacer el cajete, el cual fue más entretenido ya que algunos compañeros nos ayudábamos,
el pintar las piedras con cal y agua, llenar los árboles con hojas que sacábamos de la entrada del hospital y regarlos, que era algo ya difícil, ya que los regábamos a las 12 del día y mínimo hice como 15 viajes en todas las semanas que les iba a echar agua. La verdad, esta actividad, aunque era algo complicada, fue muy entretenida y didáctica. Nos dejó ir a reforestar. En mi opinión fue una experiencia muy agradable porque cuidamos el medio ambiente y tenemos un lugar más bonito y fresco. Aparte de que los árboles nos brindan oxígeno al planeta y nos ayudan. La experiencia nos dejó cuidar un árbol. Es bonito porque tienes que cuidarlo, darle agua, ver lo que crezca saludable y cuidarlo de la maleza que hay alrededor de él. Y aparte que estamos dejando un planeta más limpio y saludable para las siguientes generaciones que siguen. Bueno, hablando de opiniones, ¿no? Bueno, en mi caso sí fue un poco desgastante desde el primer día, ya que llegué un poco tarde cuando estaban escogiendo los árboles y mis compañeros parecían monos peleando por un plátano. Así que al final me tocó un árbol sin hojas, así pelón. De ahí nos fuimos todo el grupo a la zona donde nos tocaba plantar los árboles. A la zona que me tocaba la agarró un compañero, porque no se supo organizar y agarró una que no le tocaba. Así que fui a otro lado para plantar mis árboles. Me había tocado con una compañera de equipo, pero no quería ni picar ni un centímetro de tierra, así que tuve que hacer los 4 hoyos que le tocaba a mi equipo. Acabamos y regamos el árbol y mediante pasaban los días hubo una revisión a la cual no pude asistir. Lo bueno es que mi árbol ya lo estoy dejando bien, ya le crecieron hojas. Y sinceramente nunca había plantado un árbol, mucho menos una planta. Así que sí es poco laborioso y también hay que poner mucha responsabilidad. A veces llega a ser algo cansado, ya que los horarios eran a eso de las 12 del día, que quedaba quemado y así con cáncer de piel. Pero ya de ahí todo normal. De esta experiencia me llevó algo bueno, ya que nunca pensé que iría a reforestar una zona y mucho menos pensé que lo iba a hacer en algún momento de mi vida. Mi experiencia en el trabajo sobre cuidar un árbol en estos 2 parciales me dio a entender la dificultad que puede ser no solo ir a plantar, sino de ir a cada semana a hacer su debida limpieza y cuidado a cada árbol, porque no es solo plantar un árbol, sino de cuidar una vida que ayudará al planeta en cierta forma reduciendo el calor que se sube en pleno verano hasta en diciembre, que esto ayuda demasiado al medio ambiente, por lo que aprendí a valorar el trabajo que hacen las personas que tratan de ayudar en su día a día en la naturaleza a preservarla. En lo personal, en mi experiencia que tuve con la actividad de biología fue algo cansado el ir a estar en la tarde bajo el sol e ir a excavar esos hoyos y fue algo difícil ya que tenía demasiada piedra y maleza el área donde íbamos a sembrar los árboles y es una gran responsabilidad ya que hay que estarlos cuidando para que puedan crecer correctamente y no mueran esos árboles. El estarlos cuidando constantemente, regarlos, quitarles toda maleza que tenga, ponerle unas piedras para que cuando haya entren carros al lugar, puedan ver que en esa área hay un árbol y pues no lo aplasten. La experiencia que adquirí fue única porque no había vivido una reforestación. Me sentí un poco cansado y las manos las tenía algo lastimadas y he aprendido a ver a la naturaleza con otras perspectivas.